Buenas noches a todos. Quiero agradecer la invitación en especial al presidente, al doctor Rigoberto Flores, y a su brillante mesa directiva que ha hecho una gran labor en toda esta gestión, ya a punto del término. Muchas felicidades, estimado doctor. Y vamos a presentar una sesión en relación a la patología tumoral de la nariz y senos paranasales. Este tema, pues, va muy de la mano al dominio inicial de la cirugía endoscópica funcional de la nariz y de los senos paranasales. Una vez que el que inicia en la cirugía endoscópica practica y domina la cirugía funcional de los senos paranasales, tiene las herramientas necesarias para iniciar el avance de resección de los tumores. Bueno, dicho esto, quiero presentar a los profesores invitados en esta ocasión, al doctor Roberto Fierro Rizo y al doctor Ivo Ocampo Félix. Ellos tienen un amplio currículum, solamente voy a dar un resumen de todo su quehacer académico que desarrollan en su práctica de la otorrinolaringología. El doctor Roberto Fierro Rizo es profesor adjunto del curso de la especialidad en el Centro Médico Nacional de Occidente, en el de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Él tiene el honor de también haber sido presidente de este colegio por ahí en los años, ¿qué fue, doctor? En el año 2009. Es socio titular del grupo académico de otorrinolaringología y es autor de muchos artículos y capítulos del libro, así como participación en congresos nacionales e internacionales. Entonces es para mí un honor, doctor Fierro, que nos acompañe esta noche. El doctor Ivo Ocampo Román, que tiene una apariencia de ser muy joven, parece residente, ya es egresado y es profesor también del curso de otorrinolaringología en el Hospital de Especialidades del Centro Médico. Es socio de este colegio, es socio titular también del grupo académico, es partícipe y autor de publicaciones, revistas nacionales e internacionales, así como participación en congresos nacionales e internacionales. Nuestro hospital, el día 1 de octubre, cumple 47 años de su fundación. Ya se ha tratado de mantener, pero se le nota 47 años de ejercer esta nueva labor en toda la región occidente del país. Atiende ya pues más de 14 millones de los 55 millones registrados en el Seguro Social. Bueno, siempre me gusta mencionar esta fotografía, que es un mural que realizó Olga Zulo. Ella es la pintora de este cuadro y surgió durante la pandemia, pues, y ella tenía el sentir de expresar alguna obra de arte a todos ustedes que participaron en atención de estos pacientes. Y el cuadro por sí solo dice como nombre: cuidando al mundo, y lo dedica a los héroes que salvan al mundo todos los días. Su amor quedará encendido en las vidas que tocan y la esperanza que seguirá iluminando el futuro. Autora Olga Zulo, 30 de junio del 2021. Ustedes observan aquí, pues son doctores jóvenes que se encargan del cuidado de nuestro mundo y sobre todo superando una terrible pandemia. Voy a hablarles un poquito de los últimos años en la estadística de la cirugía que se realiza en este hospital. En el año 2018 se realizaron 205 procedimientos con cirugía endoscópica. En el año 2019 vemos aquí 172. Ya para el 2020, con el advenimiento ahí de la pandemia, pues bajó mucho hasta 141. Pero acuérdense que también había patología, sobre todo asociada a mucor, a estos pacientes enfermos de COVID. Para el año 2022 hubo un entusiasmo por regresar a la labor médica, al trabajo, y se nota francamente el número de cirugías. Vemos que se superan los 241, y en el 2023 ya se estandariza el promedio de cirugías. Es decir, se realizaron 1032 cirugías en 5 años, lo que resulta en promedio de 200 cirugías endoscópicas
al año en los últimos 5 años. Si observamos la cirugía que más se practica en la cirugía endoscópica es la patología inflamatoria. En esta gráfica podemos ver el tratamiento de la rinosinusitis crónica con pólipos o sin pólipos. Y en el tema de hoy, ustedes observan que tenemos una realización de 201 casos de tumores que a continuación les van a presentar en la práctica institucional y por supuesto su práctica privada. Si especificamos año con año, pues podemos observar que de este número de tumores, en el 2018 correspondieron a 30 con resección de tumores, en el 2019 los 57 que vemos aquí, para el año 2020, 47 correspondieron a tumores, para el año 2021 27, para el 2022 una resección total de 40 tumores en relación al número de cirugías que se realizaban por año. Para el 2023, 25. Un poco acerca de la reflexión de cómo nació la cirugía endoscópica, pues surgió a partir del año más o menos de 1910 con el advenimiento de los primeros endoscopios. Ya para 1985 el doctor Vigan presenta su teoría de un abordaje desde la región posterior a la anterior. Luego es contrapuesta esta técnica por el doctor Messerklinger con el avance de la tecnología y conocimiento de la depuración mucociliar en relación a un abordaje de anterior a posterior. Y quien popularizó todas estas propuestas de tratamiento pues fue el doctor Stamberger, que por el mundo él pregonaba mucho la FES, la cirugía funcional. Él es el doctor Jens Stamberger de Austria. Y en nuestro país, pues principales promotores de la cirugía endoscópica junto con nuestros otorrinolaringólogos jaliscienses también muy destacados es el doctor Eugenio Salas. Y si nosotros nos encontramos con esta tercia, pues estaríamos hablando de esa época, a partir del 91, en el que se promueve mucho la cirugía funcional. En Guadalajara ha estado algunas ocasiones invitado por este mismo colegio, el doctor Alexander Filippo, enfrentándose a la tecnología. Si ustedes lo ven en esta imagen, él trae ahí unos lentes, tratando de entender cómo es la anatomía. Él es un apasionado de la anatomía y por supuesto pues no pudo relacionarse tan fácil como nuestros jóvenes en el advenimiento de esta realidad virtual en el tratamiento de los tumores. Un trabajo muy destacado que realiza el doctor Armando González Gutiérrez en la realidad virtual y la anatomía del análisis de los paranasales. Sin más preámbulo, quisiera invitar a nuestros profesores, iniciando con el doctor Roberto Fierro, para hablar de la cirugía endoscópica de senos paranasales en tumores, parte 1, y continuamos con el doctor Ivo. Doctor Fierro. Muchas gracias, doctor Gobea. También agradezco, me uno a la felicitación por el excelente trabajo que han estado haciendo doctor Rigoberto Flores y la mesa directiva del colegio. Hace muchos años me tocó estar de este lado y siempre una preocupación de quien está al frente del colegio se pregunta qué es lo mejor para nuestros socios en cuanto a la academia, que ese es el objetivo principal. Y bueno, estos son los escudos que nos representan a la Universidad de Guadalajara, donde venimos, centro médico y el grupo académico que formamos. El tema lo vamos a centrar precisamente en este punto de los tumores benignos y igual también malignos, algunos de ellos,
de senos paranasales. A mí me tocó una época de transición donde yo aprendí algunos abordajes externos y creo que existe una versión donde sigue prevaleciendo y son puertos que actualmente le llamamos. Entonces, una cosa es hacer cirugía abierta y otra cosa es hacer cirugía endoscópica asistida por vía abierta, y ahorita van a ver algunos casos. Esta es la filosofía con la que yo creo que me manejo, y es manejar la enfermedad a la menor morbimortalidad, y para esto tendremos que hablar de muchos conceptos que no quiero detener. 2009 tenemos personajes en esta fotografía. Ustedes conocen muy bien al doctor Armando González. En segundo plano, el doctor Alexander Filippo, su servidor, el doctor Gobea, y el doctor Blanco de España en su momento vino también a acompañarnos. Hemos compartido escenarios, cursos y demás con gente muy apasionada con la cirugía endoscópica. Actualmente hablar de cirugía endoscópica en términos de enseñanza, en términos de apasionamiento, es complicado. Actualmente las generaciones nuevas, no sé si no les interesa mucho, pero es un área que a los que nos apasiona es muy interesante. Les presento el primer caso, y se trata de una femenina de 51 años, diabética, hipertensa, con antecedentes bien importantes, antecedentes de cirugía en su nariz a los 13 años y una cirugía por traumatismo craneoencefálico a los 15, desconoce más detalles, alérgica a penicilina, y presenta una obstrucción nasal unilateral izquierda de 3 años de evolución. En todo ese proceso se agregó proptosis, diplopia, dolor ocular izquierdo de 2 años y de lenta evolución. Presenta un radix ancho y bajo, huesos nasales íntegros, el septum con desviación en bloques a la izquierda, una sinequia turbino-septal, el cuello corto, tiene hiperterrorismo, hipercanto, proptosis izquierda, versiones y abducciones limitadas, una agudeza visual del ojo izquierdo de 20-50 y del ojo derecho de 20-50. No hay diferencia entre uno y otro ojo. No quiero hacer una clase de radiología, solamente puntualizo. Vean esta lesión que vemos intraorbitaria, que de forma progresiva en los cortes axiales se va hasta la parte posterior, y precisamente eso es lo que le generaba la proptosis al paciente. Tiene una tendencia de estar medial, ¿sí? Y mucha relación con el nervio óptico y los músculos intraoculares. En los cortes coronales vemos cómo ocupa gran parte del lobo de la cavidad orbitaria, ¿sí? Y se va inclusive hasta el cono orbitario. Vamos a pasar a la cirugía. Perdón, discúlpenme, el antecedente, oftalmología, era el servicio tratante, hizo una biopsia por una orbitotomía anterior izquierda. El resultado solamente fue hallazgos de una inflamación. Entonces, pues, tuvimos que participar. Esta es la cirugía. Voy a correrla de forma muy rápida, son varios videos. Aquí liberamos la sinequia con una pinza de backbite. Enseguida hacemos una septoplastía, ¿sí? Tipo Killian, de forma directa, ¿sí? Quitamos para dar espacio, era la zona justamente donde tenía la patología del paciente. Vamos a continuar. El siguiente video, que es del mismo caso, hacemos una metotomía media. Ahí identificamos el seno maxilar, como fue como primer paso, usando debridador, y posteriormente hacemos un draft hacia la parte superior para tener una exposición de la órbita. Hacemos un fresado para hacer un draft tipo 2A hacia adelante, nada más, y de forma extendida, sin
sin completar al lado contrario. Ahí hacemos una aspiración y en el siguiente video vamos a ver el tumor, supuestamente. Y digo supuestamente porque finalmente, ahorita ustedes lo van a ver. Ese es el debridador, esa es la bula etmoidal y atrásito había una celdilla, que justamente era una celdilla de Donoy, es lo interesante del caso. Hacemos una exploración, hacemos un retiro de la pared anterior de la celdilla y ahí identificamos la lesión. Entonces, de esa manera dicho, intentamos hacer una disección, seguíamos pensando que podía ser una tumoración, no había otro dato y en ese momento aparece una secreción purulenta. Dícese un mucosel, ¿verdad? Voy a pasar aquí rápidamente. Lo más interesante de esto no es que sea un tumor, sino que fue un motivo de diagnóstico diferencial. Y algo interesante que tienen que saber, algo que yo les puedo transmitir, es que siempre la órbita es, para mí, es el elemento cardinal en la sección endoscópica. Si tú no sabes de dónde estás, siempre ve a la órbita, siempre ve la papilácea, siempre guíate en esa posición, te va a llevar a las arterias, te va a llevar al nervio, te va a llevar a la base del cráneo, te va a llevar donde tú quieras si la conoces. ¿Sí? Hacemos una aspiración del contenido y ahorita en el fondo, en el interior, vamos a ver, inclusive hicimos un movimiento del globo ocular aquí y este es el nervio óptico. Vean, el anillo de Sim, aquí estamos haciendo una aspiración, revisión, e inclusive aquí el paciente hizo un poquito de midriasis, y es cuando precisamente como ustedes tengan ese signo transquirúrgico, tienen que tener mucho cuidado porque estamos hablando de la midriasis. Resumen, histopatológico, un mucosel. Segundo caso, paciente femenina de 46 años, cuadro recurrente de sinusitis, cefalea, rinorrea y obstrucción nasal. Encontramos una lesión ósea en la parte de la base del cráneo. Vean cómo está en la parte de la vuelta de la pared posterior del seno frontal, pegado a la tabla interna, y estaba en la parte alta, en la zona del etmoides. Entonces, por obvio, ustedes lo saben, este es un osteoma, y aquí está en el cuadro, cuando ya lo habíamos quitado, y repetimos las imágenes. Corremos el video, lo voy a correr un poquito más rápido. Hacemos una oncinectomía, un abordaje natural. Hacemos siempre la recomendación de hacer un buen abordaje de la oncinectomía. Me he encontrado con muchos casos que por no hacer una buena oncinectomía tenemos recidivas o inclusive no tenemos una buena exposición. Meato medio u osteomaxilar, el ángulo de Nick, que lo encontramos en el vértice de donde estaba la onchinada, y la base inferior de la bula etmoidal. Este es el ángulo de Nick. 95% de las veces ustedes meten un explorador ahí y van a encontrar el osteo. Ahí encontramos ya la lesión, ¿sí? Hacemos un retiro un poquito de las estructuras que están ahí. Lo voy a adelantar porque precisamente este instrumento fue muy finito para poderlo, siempre nos daba el pendiente, no tanto quitarlo, sino siempre uno tiene que estar muy consciente de las estructuras con las que uno está negociando. Entonces teníamos ahí la órbita a un lado, la base del cráneo a un lado, arriba, y la arteria muscular atrás. Entonces cualquier lesión estábamos preparados para eso. Entonces esa era la intención de tener ese control de esa zona. Ahí logramos ya liberarlo, lo fracturamos de la inserción y pues logramos traerlo con nosotros. La paciente fue seguida y fue resuelto su problema. Voy a continuar para avanzar un poquito más y abarcar un poquito aprovechar los tiempos. Este es el caso 3, muy interesante. Creo que por ahí hay unos 2 casos más. Estamos en vía también de publicar este caso. Es un masculino de 57 años de edad, con antecedente de manipulación dental 3 meses previos. Presenta dolor, aumento de volumen facial en la cara lateral derecha, sangrados por cavidad oral, así como obstrucción de la nariz y rinorrea. Esta es la cavidad oral, este es una batelenguas,
y vean esta lesión que parece como si fuera un coágulo. Entonces lo tocabas y sangraba, y bueno, en realidad era un granuloma. Les cuento, esto es una lesión que en algún momento, si ustedes ven aquí, hay una fístula. Esto es una fístula, ¿sí? Venía la lesión que ustedes vieron en la imagen, se conectaba con la lesión que vemos en la tomografía. Entonces, lo curioso de esta lesión es que formaba una capa ósea alrededor de, ¿sí?, en todo el seno maxilar, es decir, era el seno maxilar y una capa ósea dentro, muy raro. Entonces, como sangraba, hicimos un estudio contrastado y de imagen, y localizamos que tenía una arteria nutricia, ¿sí? Si no tuviera la edad de este paciente y no tuviera la lesión y la historia, cualquiera con la obstrucción nasal y los sangrados que tenía, perfectamente te confundías con un nasofibroma. Esta es la cirugía, es una vía Cadwell-Dutt, por eso les explicaba, no había otra manera de quitarlo más que de esa manera. Entonces, voy a adelantarme, estamos haciendo una disección de la cubierta ósea de la lesión, perdónenme, ¿sí? Estamos haciendo una disección desde la parte externa hasta la parte medial. Yo uso mucho este concepto de la gasa compresiva, me ayuda a tener el control de los tumores y las lesiones y hemostasia a la vez, porque luego aspira, se te pega el tumor, se te pega la lesión, y con la gasa me gusta, inclusive puedes hacer algo de disección siempre y cuando sepas dónde estás. Y bueno, ahí teníamos un tema, cuando despegamos esa zona, claro que esperábamos, efectivamente, cuando sacamos el tumor, definitivamente iba a haber un sangradito que era la arteria que ya habíamos visto. Finalmente, después la coagulamos. Este es un aspirador un bipolar con aspirador, que por ahí de repente es muy útil. La estamos aspirando, hacemos una coagulación, controlamos el sangrado. Este es el paciente, vean cómo tenía el aumento de volumen previamente a la cirugía, y ya después en el postquirúrgico todo bien. Este es el caso 4, si me corro mucho el tiempo, me dicen por favor. Un paciente masculino de 35 años de edad, básicamente 2 años de evolución, obstrucción nasal izquierda progresiva, acompañada de neumonía purulenta, cefalea y dolor facial ipsilateral. Bien, este caso, lo más interesante de este caso, lo vamos ya le puse el diagnóstico, lo vamos a correr más hacia el fondo. Este es el esfenoides, pinza cortante. Discúlpenme, perdí las imágenes tomográficas de este paciente, pero lo interesante de este es que estamos haciendo una disección de la zona del surco óptico carotídeo. Ahorita van a ver el nervio óptico y igual una iniciación de la carótida, el surco. Entonces hacemos un fresado lateral también para tener una mayor exposición, y ahí está el nervio óptico, ¿sí? Y esta es la quilla esta que ven aquí es una quilla ósea, ¿sí? Ahí señalamos el nervio óptico. Me adelanto un poquito. Esta quilla ósea que ven aquí, la estuvimos mordiendo de forma con pinza precisamente cortante. Puede usar pinza cortante o fresado. Nunca hay que traccionar, nunca hay que quebrar, nunca hay que hacer movimientos bruscos, porque esa fractura te puede dañar por la carótida o el nervio óptico. Vean lateralmente cómo el papiloma se mete. El papiloma nasal invertido es, quienes lo han manejado sabrán que no es quitarlo, es llegar al periósteo, inclusive fresarlo. O sea, que tenga la certeza de que lo quitaste hasta la raíz. ¿Sale? Ahorita van a ver si alcanzamos a ver un caso mayor todavía al final. Ahí viene la parte final del tumor, y ahí verificamos justamente que no nos haya quedado ningún residuo tumoral de esa zona. Bueno, basados en lo anterior, un femenino masculino de 17 años de edad niega enfermedades crónico-degenerativas, una evolución de 2 años, obstrucción nasal izquierda, epistaxis recurrente, 2 ocasiones se le colocó taponamiento nasal de difícil control. Ya saben qué es, ¿verdad? Efectivamente, una nasofibroma. Una resección es una resección meramente endoscópica. Estamos haciendo así un abordaje anterior, una cinectomía, esta es la bola inguinal, ¿sí?
pero hacemos un abordaje completo desde adelante, hacemos una identificación del seno maxilar, ahí abrimos la bula etmoidal, quitamos un poquito más de acá, y bueno, aquí precisamente ya estamos llegando a la fosa pterigomaxilar que viene de aquí, es de donde vienen estos tumores. Estamos teniendo el mayor control posible. Yo no, aprovechando el comentario, yo no tengo tanta fe en la embolización, esa es la realidad. Si tú tienes un buen control de las arterias nutricias, tienes una mejor posibilidad y éxito de la cirugía. He visto que las embolizaciones, cuando tú jalas el tumor, salen las partículas por ahí, o tú te confías mucho y todo te sangra igual o peor a veces. Entonces tienes que saber muy bien el manejo y el control vascular de la anatomía para que puedas tener, ahí estamos justamente teniendo ese control que decíamos, control del paquete vascular. Estamos verificando el ojo, precisamente, siempre el ojo abierto en cirugía endoscópica para tener un mejor control de los espacios que estamos teniendo y de los efectos. La gasa, precisamente lo que decía, un poquito de hemostasia, ponemos por abrebocas y lo vamos a sacar por la boca, ¿sí? Lo soltamos por arriba, la inserción, pero sale por la boca. A veces, normalmente estos tumores se requiere bastante exposición. Sacamos por la boca y vamos otra vez a la nariz, hacemos una revisión tanto de la zona como de las inserciones. A veces hacemos más hemostasia, verificamos que no haya quedado algún sitio de implantación, todavía quitamos un poco más de la zona y, si mal no recuerdo, también habíamos fresado en este paciente. Ponemos Disil, Tisucol o algún pegamento que pueda ayudarnos. Ok, quiero cerrar, no sé si tengo tiempo. Un masculino de 51 años de edad, antecedente de 3 cirugías de nariz por tumor referido como papiloma nasal invertido. Presenta obstrucción nasal derecha con 3 años de evolución, con dolor facial, edema, cefalea y rinorrea. Estas son las imágenes, vean la gran participación, inclusive este paciente, ahorita lo van a ver, tenía perforado el septum y se pasaba al lado contrario, ocupaba todo el esfenoide, destruía todas las estructuras del etmoides, estaban unificadas, había esquirlas y había lesiones en el frontal, había ruptura de la papilacia hacia la parte externa y lateral, hacia el lado contrario, etc. Y vean aquí en el esfenoides cómo hay una celdilla de Onodi que estaba involucrada, y ahorita la van a ver en cirugía cómo se puede identificar, si alguien tiene duda, qué es una celdilla de Onodi. Voy a brincar esta primera parte que es los videos, las tomografías, y bueno, empezamos a hacer, lo primero, identificamos que hay licencia de la papilacia y empezamos a hacer un debulking. Y bueno, vas identificando, no es nada más quitar, o sea, tú quitas, pero lo principal de esto es que tú vayas siendo amigable con la anatomía. Y yo muchas veces les manejo el concepto de cirugía al límite. ¿Al límite de qué? Pues al límite del tumor, al límite de la lesión y al límite anatómico que debes de llegar. Ahorita vamos a ver varios detalles. Entonces, lo empezamos a traer y obviamente la intención era hacer cirugía endoscópica pura. Vean, ese es el septum, cómo viene la lesión del otro lado. Quitamos una buena parte ahí, ¿sí? Y identificamos ahí seno frontal, precisamente estamos identificando, y en el momento que metemos el endoscopio y vemos seno frontal, está un draft 3 prácticamente, y cuando vemos que el tumor, quiero confesarles que muchas de las veces los recursos en la institución no son tan ideales, a veces lentes de 0 grados nada más, en su momento, muchas cosas, de tal manera que ahí estamos sacando algo de secreción purulenta del esfenoides, y fíjense, esa celdilla de Onodi, vean cómo estamos fracturando, esa es una celdilla de Onodi,
¿sí? Y el esfenoides es la otra cavidad que está quedando acá abajo, ¿sí? Ese interior, ese es el esfenoides, y estamos trayéndolas el día de hoy de esa zona de ahí, disecándola, ¿sí? Con el explorador. Y entonces ya dejamos ahora sí el esfenoides libre, entre comillas. Pues tenemos un plano, tenemos una posición, una identificación, como le quieran llamar, una referencia, de tal manera que tú, si tú tienes una referencia, tienes tu límite anatómico, pues entonces has llegado al objetivo. Bien, voy a adelantar un poquitito aquí esta parte y me regreso. Hicimos un abordaje combinado con este paciente. Cuando nos dimos cuenta que hacia la parte superior no nos alcanzaba los instrumentos y la visión para poder eliminarlo, hicimos un colágeno osteoplástico unilateral. Ahí obviamente estábamos intentando quitarlo, eliminarlo, y decidimos hacer un abordaje externo. Por toda la lateralidad que tenía el tumor, no alcanzábamos. Este es un colágeno osteoplástico, esta es una vía externa, pero vean cuando lo destapamos cómo se va el tumor hasta la parte más lateral. Vean, esta es la parte endoscópica, pero vista desde afuera, desde el abordaje externo. Este es el ojo, este es el ojo, y vean lateralmente cómo lo tenemos que sacar lateralmente con un push, ¿sí? Y bueno, una vez sacando el tumor, ¿sí? Otro pedazo bastante grande, de hecho lo sacamos con aspirador. Generalmente también yo les digo, cuando ustedes saquen algo con aspirador es porque está bien disecado, ¿sí? Entonces vemos por acá, por la vista de abajo, y vemos el instrumento por la vista de arriba, haciendo una visión mixta. Seguimos disecando y decidimos hacer una descompresión de la órbita, porque precisamente ese es el instrumento visto por arriba y el instrumento por abajo. Entonces quitamos la papilácea. Vean cómo está haciendo una descompresión relativamente orbitaria, porque lo que queremos es quitar la papilácea, que era donde se insertaba el tumor, ¿sí? ¿Y qué creen? Pues sabíamos, esta es la arteria etmoidal anterior, y la coagulamos, ¿va? Voy a brincar un poquitito aquí, y seguimos disecando, y vuelve a sangrar, la volvemos a coagular, porque sabemos que estamos ahí y la vamos a encontrar. Puede sangrar, lo sabemos. El problema es que no es que pase, el problema es que no sepas qué va a pasar. Y bueno, se va a ir un pedazo de tumor, y finalmente seguimos quitamos hasta el límite del anillo de zinc, que ese es el límite de nuestras descompresiones orbitales, por cierto. Quitamos toda la papilácea. Y hay un detalle al final, que para quien no quiera estresarse y no quiera saber de estas cosas de cirugía endoscópica, no las haga. Esas son las carótidas. Esta y estas son las carótidas. Entonces, creo que no quiero extenderme mucho. Creo que por ahí tuve que obviar algunos 2 o 3 casos. Traía un esthesioneuroblastoma muy interesante, pero se los voy a deber. De mi parte es todo. Agradezco y le doy la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Vamos a dejar ese tiempo al final de las sesiones, y a continuación vamos con la parte 2 del manejo endoscópico de tumores de senos paranasales con el doctor Ivo Ocampo. Él es, como les decía, es muy joven. Ténganle confianza, le pueden hacer preguntas si gustan, vayan anotándolas, y al final analizamos cada una de ellas. Doctor Ivo, bienvenido y gracias.
tal? Buenas noches, yo soy el doctor Ivo, mucho gusto. Y bueno, voy a ser un poquito más breve con los casos para que el tiempo pues sea más fluido. Y bueno, empezando con los tumores, pues sabemos, son síntomas bastante inespecíficos: obstrucción, rinorrea, cefalea, y en algunos casos hasta cursan asintomáticos. Vamos al grano. La clasificación de Kraus, básica para limitar nuestras disecciones, la extensión y qué tipo de procedimiento vamos a planear en la cirugía. La clasificación del doctor Castanova a mí me parece como la más ideal para planear nuestra cirugía, empezando con el procedimiento tipo 1, que solo consiste en una tubinectomía media; el tipo 2, la bimaxilectomía endoscópica; y el tipo 3, un procedimiento extendido que conocimos como Denker, que consiste en quitar la apertura piriforme y generar un corredor más amplio para visualizar nuestro seno maxilar en su totalidad. Tenemos este casito, está limitado solo a la cavidad de etmoides y con una invasión hacia el seno frontal. El aspecto es una lesión pues, de aspecto verrucoso. Hay una desorganización de las estructuras de la cavidad nasal, aparente invasión hacia la mucosa septal. Y bueno, en este caso lo manejamos de la siguiente forma: realizamos una turbinectomía media, mostramos nuestros límites, la papilacia de este lado, del lado izquierdo, vemos la arteria etmoidal posterior, nuestra arteria etmoidal anterior, y realizamos una axilectomía para tener un mayor acceso hacia el seno frontal, ya que no tenía bastante neumatización lateral. Cauterizamos la arteria esfenopalatina y realizamos la turbinectomía media, solo preservando como límite el cornete superior para tenerlo de referencia anatómica. Vemos que no tenía invasión hacia esta zona, e inspeccionamos a su totalidad el seno esfenoidal, y bueno, ya nos quedamos satisfechos con la disección. Un caso un poquito más complejo. Este caso fue un caso de revisión, ya llevaba 3 cirugías. Para esta cirugía realicé un Denker endoscópico, ya no tenía cornete inferior. Entonces ingresamos hacia la porción lateral, disecando la musculatura de la nariz en el ángulo basal, para tener acceso hacia la rama ascendente del maxilar y la pared anterior del seno maxilar. Aquí alcanzamos a disecar lo que es la apertura piriforme y el remanente que tenía de la cabeza inferior del cornete, el remanente que tenía de la cabeza del cornete inferior. Comenzamos con el fresado de la apertura piriforme para generar ahora sí nuestro acceso tipo Denker y tener un mayor control y visión sobre las paredes del seno maxilar, porque necesitamos disección lateral. Ahorita le voy a adelantar un poquito para ver la disección. La disección lateral cuando hago el abordaje tipo Denker, lo limito hacia la porción vertical de la pared lateral del seno maxilar. Y ahora sí, ya observamos la pared lateral del seno maxilar. Aquí observamos el conducto nasolacrimal y podemos observar el canal del infraorbitario. Y aquí vemos una inserción de la lesión, que creo que en las cirugías pasadas era lo que hacía que el tumor recidivara y recidivara. Entonces su crecimiento se extiende desde la porción posterior de la pared del seno maxilar hacia la cavidad nasal, y a través del ostium de drenaje natural invade el etmoides y se extiende hacia el seno frontal. Para el control hemostático identifico el proceso vertical del palatino y me encuentro con la arteria esfenopalatina, la cauterizo. Siempre cuando hago accesos extendidos, en los cuales voy a, ahora sí, cortar en su totalidad las estructuras, como en este caso que corté el cornete inferior y el cornete medio, busco el control hemostático y la cauterizo. Como tenía extensión lateral hacia el seno frontal, decidí hacerle un draft 3. Inicio con la ventana septal, haciendo un corte desde el hueso propio de la nariz por delante, y 1 centímetro por delante del cornete medio, y 5 milímetros por debajo del borde inferior del cornete medio. Empiezo a disecar el techo de la mucosa septal para encontrarme con la primera fibra olfatoria. Ahorita la vamos a observar, se ve bastante claro. Siempre encontramos el periósteo sangrando y adelante, 1 milímetro, aquí observamos la primera fibra olfatoria.
Igual lo mismo del lado contralateral. Y una vez ya teniendo las fibras olfatorias identificadas, quitamos el exceso de mucosa y ahora sí podemos tener nuestro acceso bilateral, podemos observar las dos ramas ascendentes de los dos lados y comenzamos el fresado de la parte externa para adelgazar los huesos propios de la nariz y observar el periósteo hacia la región medial y tener acceso hacia lo que es el seno frontal, pero en su parte medial. Este es un abordaje de afuera hacia adentro. Ya, perdón, observaban, y ahora sí, observamos lo que es el tabique intersinusal del seno frontal, y ahora sí ya tengo acceso lateral hacia la patología que estaba en la región supraorbitaria del mismo lado, del lado izquierdo. Este paciente como variante tenía aquí una cerdilla de Kuhn, y ya observamos nuestro seno frontal completamente libre, la arteria etmoidal esqueletizada, aquí no hubo necesidad de cortarla, el canal de la arteria etmoidal posterior, nuestro seno esfenoidal, nuestro conducto nasolacrimal, ya marsupializado, y nuestro seno maxilar ya sin patología adyacente y el canal infraorbitario preservado. Muy bueno. Diferentes tipos de mucoceles. Este es un caso de un mucocele de seno maxilar bastante interesante. Tenía extensión hacia el piso de la órbita y hacia la región del buccinador. Este es el resultado posterior a la cirugía. Realizamos una etmoidectomía completa, vemos el canal de nuestra arteria etmoidal anterior, vemos el seno esfenoidal completamente permeable, la lámina papilácea íntegra, y observamos la disencia del piso orbitario. Este es con una visión con un lente de 45 grados, y la disencia hacia la pared anteroinferior del seno maxilar. Otro caso, un caso un poquito más complejo, de una paciente que ya es intervenida 2 veces en un mucocele. Vemos que el mucocele ya se extendió también al seno frontal del lado contrario, pero con bastante componente hacia la órbita del lado izquierdo, y también una pequeña disencia hacia el lóbulo frontal. Realizamos toda la etmoidectomía. En este caso sí realicé la tuberectomía media bilateral para el draft 3 por el antecedente de las revisiones que ya habían tenido. Empezamos, esta es otra forma de hacer un draft 3. Esta es la forma de adentro hacia afuera. Comenzamos el fresado identificando el receso del frontal de la parte interna hacia la parte externa. Esta es el BIC del frontal en su porción anterior, y esta es la parte posterior del seno frontal. Continuamos el fresado, retiramos la cápsula de mucocele. En algunos casos la retiramos, en algunos casos no siempre es necesario, pero en este caso le digo, por ser revisión, sí lo retiramos. Y bueno, obtenemos nuestra imagen clásica en herradura final. El piso anterior completamente esqueletizado de los dos lados, y vemos nuestra tabla interna, vemos la disencia de la órbita y vemos la pared anterior del seno frontal. Igual otro caso de otro mucocele frontal, también fue a través de un abordaje tipo draft 3. En este caso tenía una disencia hacia el lóbulo frontal y hacia la órbita. Y vemos otra vez la clásica imagen en herradura. Igual este caso fue de afuera hacia adentro. Preservé los cornetes medios en este caso, le digo, porque era la primera ocasión que se había intervenido y todo salió perfecto. Vemos la disencia de la tabla interna, la meninge latiendo, y la disencia de la órbita. Esta visión es con un lente de 0 grados. Unos casos, me limité a unos casos de los diferentes estadios de los nasoangiofibromas. La mayoría de ellos los realizo sin embolizar. Este caso es un estadio 1A de la clasificación de Ratkowski, estaba limitado solo a la cavidad nasal. Vemos la arteria nutricia que sale a través de la emergencia de la arteria esfenopalatina. Y bueno, esta era la lesión antes de la cirugía, una lesión pequeña limitada a la cavidad nasal, sin extenderse a los senos paranasales, y con una resección completa. Vemos el piso del seno esfenoidal, la emergencia, este es el proceso vertical del palatino, y vemos la emergencia de la arteria esfenopalatina. También cauterizamos
la adherencia que tenía hacia la región posterior de la nasofaringe. Un caso un poquito más complejo, a pesar de que lisa el piso del seno esfenoidal, se limitaba a la cavidad nasal. Vemos la lesión que ocupa en su totalidad la nasofaringe. Es la fosa del otro lado, del lado contralateral. Y para realizar la resección, fue a través de un Denker endoscópico, identifiqué la arteria maxilar interna, la cautericé, y aquí observamos, ahora sí, el piso del seno esfenoidal, observamos nuestros dos nervios ópticos, el tabique intersinusal del seno esfenoidal, y las adherencias de donde estaba tomada la lesión. Poco a poco la vamos disecando, hasta obtener esta imagen final. Y este es el ingreso a través de un Denker, como el que mostré al inicio. Fresamos la pared posterior del seno maxilar, 1 centímetro por debajo del canal infraorbitario, para no toparnos con la rama infraorbitaria de la arteria maxilar interna, y buscamos el lecho principal de la arteria maxilar interna. Esta se encuentra 1.5 centímetros lateral hacia la porción lateral de la pared lateral del seno maxilar, y les digo, 1 centímetro por debajo del canal infraorbitario. La cautericé para tener mejor control hemostático y, bueno, pude quitar la lesión sin necesidad de embolizar. Este caso, a pesar de que es una lesión pequeña, está en un estadio 2C, envolviendo. Este paciente lo habían intervenido en una ocasión, tuvo un sangrado profuso y quedó esta lesión residual, que se encontraba justo entre las dos pterigoides. Igual lo mismo, fue un abordaje tipo Denker, y para tener control hemostático, primero cautericé la arteria maxilar interna, realicé un fresado de las pterigoides, y saqué la lesión y volví a fresar las pterigoides nuevamente para quitar los remanentes. Y aquí observamos nuestra arteria maxilar completamente cauterizada. Otro caso, este es un estadio 3A, un poquito más complejo. Igual fue sin embolizar. Una lesión que ocupaba completamente la fosa nasal del lado derecho, sin invasión orbitaria, extensión importante hacia la fosa pterigomaxilar, con lisis de la pterigoides, un poco de invasión hacia esta zona, hacia el seno cavernoso, y ocupando el seno esfenoidal. Igual en la resonancia corroboramos lo mismo, la lesión ocupando la fosa nasal del lado derecho en su totalidad, la extensión lateral que tenía la lesión, y un poco de invasión aquí en esta zona del seno cavernoso. Aquí vemos la carótida interna, estaba adyacente hacia la porción ascendente en la carótida paraclival. Esta es ya la lesión ya resecada. Hicimos lo mismo, un Denker endoscópico, vaciamos la fosa infratemporal en su totalidad, tomamos la grasa de la bolsa de Bichat para poder tener mejor acceso, y ahora sí, por eso aquí se alcanza a observar cómo la arteria maxilar interna hace su ascenso y luego su giro. Aquí la cautericé completa, la disequé de la pterigoides, vemos la carótida paraclival, y vemos en esta porción ya tiene flosil. En esta zona el nasoangiofibroma se metía y estaba adyacente hacia la carótida interna, por eso el control hemostático en esta región fue con flosil, para tener mejor control vascular. Y bueno, la lesión ya resecada, y les digo, esta también fue sin embolizar, se intentó embolizar, pero como tenía flujo de la carótida interna, pues no era posible. Y el control tomográfico de la lesión a los 6 meses. Vemos los cambios posquirúrgicos del Denker, una septotomía posterior, el fresado de la región pterigoidea, y vemos que no hay realce del medio de contraste en la región infratemporal ni en la fosa pterigomaxilar, y pues tuvimos una resección completa sin recidiva. También estos casos son unos casos en los que yo he operado, son algunos adenomas hipofisiarios que también tienen extensión intracraneal. Este caso es uno de mis primeros casos. Vemos una ocupación total del seno esfenoidal y vemos la lesión en la región celar expansiva que se extendía sin extenderse hacia el puente ni hacia ninguna otra región. Y ahora sí, ya el adenoma resecado.
Vemos la carótida paracribal del lado derecho estaba discente. El diafragma celar. Y en esta no hubo exposición de las carótidas, fue una resección intracapsular. Me gusta este caso porque tengo una demostración de cómo se realiza un colgajo nasoseptal para cerrar estos defectos. Como todo principio de un colgajo, hay que tener un triángulo de liberación, es con el que siempre inicio, para no quitarle la vascularidad a nuestro colgajo nasoseptal. Lo inicio siempre en la región posterior de la nasofaringe, la comunicación, 1 centímetro por delante, y trato de realizar la forma triangular. En esta parte el control lo hago siempre con calor. Me gusta así porque esta parte sí es bastante vascularizada y tengo mejor control del sangrado. Depende de la extensión que queramos, podemos correr nuestro colgajo hasta la parte anterior de la nariz o hacia la cabeza del cornete inferior. Eso ya depende de la extensión del abordaje. Una vez que ya tengo el control hemostático, ya tengo la disección del colgajo, ahora sí, con técnica fría, realizo unos cortes. Siempre el corte superior lo inicio con técnica fría, la verdad es para que el colgajo no se retraiga, y además, cuando haces el corte superior y llegas hacia la región de la quilla esfenoidal, en esa parte de la quilla esfenoidal, más o menos como unos 3 o 4 milímetros por debajo del nivel de la quilla, circula la arteria septal posterior. Entonces, si la lesionamos, nuestro colgajo se puede necrosar. Y ahora sí, ya tenemos la imagen de nuestro colgajo rotado, colocamos pegamento de fibrina y cerramos el defecto celular. Igual otro caso de otro adenoma extenso, una lesión, esta sí tenía bastante componente intracraneal, la paciente tenía hemianopsia bilateral, y bueno, aquí vemos la exposición completa de la lesión que ocupaba completamente el seno esfenoidal. Nuestra referencia anatómica, la quilla esfenoidal. En este caso, para realizar el abordaje, pues realizó una etmoidectomía completa, turbinectomía media bilateral, y bueno, ya con la lesión resecada. Observamos cómo late el diafragma celar. Podemos observar en esta parte cómo la presencia de la carótida interna en su porción intracraneal. Vemos el piso del clivus y esta parte es la región del puente. Si lo presionamos ahí con mucha fuerza, sí podemos causar ahí bastante lesión. Así que cuidado. Y vemos, me gusta esta imagen porque se alcanza a ver la membrana del seno cavernoso. Aquí observamos la membrana del seno cavernoso, se alcanza a ver bastante clarita. Y estas partes son calcificaciones de la cápsula del adenoma hipoficial. Igual, realizamos un colgajo nasoseptal extenso, cerramos, en este caso cerré con fascia, grasa, surgicel, grasa, y luego el colgajo nasoseptal, porque si hubo salida de líquido cefalorraquídeo. Y la resonancia de control de la lesión. Esta resonancia de control fue a los 3 días, por eso vemos sinusitis en la imagen, pero vemos la imagen preoperatoria y la imagen postoperatoria sin adenoma residual. Igual lo mismo un corte sagital de la resonancia. Y vemos nuestro espacio sin lesión residual. Igual este es un caso bastante complejo de un paciente de 86 años. Se le había tomado una biopsia, salió positivo a papiloma nasal invertido. Por las características, obviamente, que creímos que era una lesión maligna, se le propuso al paciente una maxilectomía radical, el paciente no aceptó, y se le propuso una biopsia extendida para llegar a la conclusión diagnóstica. Para hacer la biopsia extendida, esta era la lesión, fue a través de un Denker endoscópico, y bueno, observamos ya la fosa infratemporal ya disecada. Aquí podemos observar la arteria maxilar interna que estaba nutriendo al tumor. Esto fue para control vascular. Observamos, esta de aquí es la arteria esfenopalatina. Y la musculatura de la fosa infratemporal.
Estaba tomado también el conducto nasolacrimal, lo cortamos hasta lo que es el saco. Y bueno, ya con el control de la lesión, un control hemostático completo y listo. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por permanecer con su paciencia. Ahorita creo que va a haber un excelente menú, doctor Rigo. Sin compromiso, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, se va a cumplir un buen menú para usted. Vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Nos pueden hacer favor, profesores, de pasar a estas sillas que están aquí a un lado y ahí hay un micrófono? Y por favor vayan también planteando sus preguntas. Pónganse ahí con la confianza. Es agua. ¿Ya tienen el micrófono? Bueno, aquí hay un planteamiento y quisiera preguntarles ¿cuál es el concepto actual de la cirugía endoscópica en tumores de senos paranasales? No sé si quiera tomar la palabra. Doctor Ivo, por favor, ¿cuál sería un concepto actual para considerar en este tratamiento de cirugía endoscópica en tumores de senos paranasales? Bueno, creo que la tendencia actual es tratar de realizar la mayor cantidad de resecciones por vía endoscópica. Igual, los accesos externos nunca están descartados, son indispensables en algunas ocasiones, pero creo que con el avance de la tecnología, obviamente la mejora en los instrumentos, la duración de los lentes, los instrumentos angulados, pues se ha enfocado a buscar accesos cada vez más amplios. Aunque sean por vía cerrada, de todos modos no dejan de ser accesos amplios. Lo que la enfermedad requiera, doctor. ¿Doctor Fierro quiere hacer un comentario? Sí. Yo creo que la cirugía endoscópica ha sido la herramienta más puntual en muchas especialidades, pero si nos vamos a la nuestra, creo que nos ha dado un horizonte muy interesante donde el límite, por un lado, es la tecnología y por otro lado también es el conocimiento y el interés del médico. Creo yo que sin demeritar a nadie ni a nada, pero creo que cirugía endoscópica es muy interesante para nivel institucional. A nivel institucional tenemos una riqueza en pacientes que te permite ponerte en retos. O sea, todos estos que ustedes ven que el doctor Ivo, su servidor y otros profesores hacemos, no es casualidad, es un proceso de cursos. Hemos estado en muchísimos cursos, talleres, desde residentes, y aparte el interés y las ganas de lograr lo que te gusta, ¿no? Entonces, actualmente la tendencia es hacer en su gran mayoría cirugía endoscópica. Se está hablando también, por ejemplo, de los diferentes puertos, las angulaciones, los instrumentos, como dice el doctor Ivo, que ese es el futuro, ¿no? La tecnología. Gracias. ¿No hay alguna pregunta por parte del auditorio? ¿Todo bien? Bueno, hay otra para que se animen. ¿Cuáles pudieran ser en la cirugía básica de senos paranasales las referencias anatómicas para la localización de las arterias que ya vimos ahí, que es una referencia muy importante, la arteria etmoidal anterior y etmoidal posterior?
Doctor Ivo, ¿quiere comentar? Sí, la anatomía debe de ser muy bien dominada por el cirujano endoscopista, y a veces en cosas básicas que hablamos todo el tiempo de la uncinada, todo el tiempo de la bula, todo el tiempo de la pared lateral, cuando lo vemos fríamente, solamente por verlo y no llevarlo a la práctica, ese es un problema. Las referencias anatómicas que yo considero muy importante es el ostium del seno maxilar. Ese nunca va a dejar de estar. Ese es uno. Número dos, conozcan, insisto, la laminopapiracia. Todas las estructuras se van a relacionar con la papiracia. Si ustedes ven la uncinada, en algún punto te va a llevar la papiracia. Si ustedes se ponen la bula hemoidal, te va a llevar la papiracia. Y entonces, si tú conoces el primer escalón, entonces puedes dar el segundo, sucesivamente. Entonces, conocer esas estructuras es importantísimo. ¿Algún otro comentario, doctor? Sí, igual, para mí, como referencia para la novela anterior, creo que siempre trato de encontrar primero el ostium del seno frontal. Para mí es importante como referencia en los casos de que veo que hay una discencia evidente en la tomografía, que está expuesta en la cavidad nasal, la arteria hemoidal anterior, que tiene una neumatización extensa en la cavidad nasal. Y otro punto importante es conocer los diámetros de las arterias, saber que obviamente nuestra arteria posterior es más pequeña que nuestra arteria anterior, y los índices de discencia, saber en qué momento podemos encontrarlos. Y en ocasiones hasta la imagen nos da una idea de la localización. Hay un detalle tomográfico que también yo insisto. La arteria hemoidal anterior forma un mesenterio. Si ustedes ven la órbita y ven, sobre todo en los cortes axiales, ustedes pueden ver como ese embudo que hace la órbita, donde la arteria hemoidal penetra hacia el etmoides justamente. Y la otra, eso lo tienen que ver también en la tomografía, y muy relacionado con la base del cráneo y bloqueos. También hay una relación interesante ahí. Muy importante la referencia. Bueno, una pregunta más. Si tuviéramos que elegir cuál es el espacio de mayor dificultad quirúrgica y anatómica en relación al seno frontal o cirugía del seno esfenoidal. Bueno, para mí, en cuanto a complejidad, creo que sería el seno frontal por la angulación de la localización, sí, y los instrumentos. Y aparte el espacio, el diámetro anteroposterior influye bastante. Entre el diámetro anteroposterior sea más pequeño, creo que hace más compleja la situación. Lo digo más por los drafts que he hecho, creo que es lo más difícil cuando el diámetro anteroposterior es muy pequeño, la neumatización es escasa. Y también, si la neumatización del seno frontal es lateral a la órbita, también es creo que lo genera un grado de complejidad. Sí, creo que inclusive han pasado incidentes en ambos senos, y en algunos me ha tocado estar presente. Definitivamente la posición del seno esfenoidal es más cómoda. Si tú le pides enviar el seno esfenoidal, lo sabes manejar y demás, 0 grados, la tecnología, ya sea el fresado, el aspirador ultrasónico, pueden ser útiles. Y los riesgos, bueno, son más catastróficos en el tema de complicaciones, ¿no? Sin demeritar el seno frontal en cuanto a complicaciones. Pero coincido con el doctor Ivo que el seno frontal es, de hecho, estadísticamente en toda la literatura, es muy recidivante, es una gata el seno frontal. Si tú no lo conoces o no lo sabes manejar, vas a tener muchos problemas con el seno frontal. Y la verdad es que lo apreciamos en la presentación del doctor Fierro, cómo fue necesario accesar por otra vía el seno frontal de una manera externa. Gracias. Y una pregunta quizá pues ya obligada, ¿cuáles serían algunas recomendaciones para en lo posible prevenir las complicaciones en la cirugía de tumores? Tienes que pensarlas. Siempre que entras a operar, tienes que pensar en la complicación.
Yo siempre creí que la gente que enseñaba estas cosas enseñaba más a tener miedo que a realmente invitarte a que lo hicieras. Yo no tengo problema, o sea, sé que si tengo un tumor y se me puede fistulizar, bueno, sé cómo repararlo. Si sé que estoy en una posición donde puedo pegar la arteria, bueno, tengo que estar consciente de que la puedo solucionar. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer para evitar las complicaciones es perder el miedo. Y eso con el tiempo, obviamente, ¿sí? Obviamente, cuando brincas esa etapa, te haces más precavido y conoces en qué movimientos no hacer, ¿sí? Recomendaciones. El primer error que veo en cirujanos jóvenes es la distancia en la que trabajan, muchas veces no es la correcta. Es decir, están muy lejos o están muy cerca. Esa es una forma de prevenir las complicaciones. Otra, si no ven, no toquen, no muevan. Es frecuente que tengan sangrado y sigan manipulando. Yo les aconsejo siempre que aspiren, limpien la cavidad y que tengan todo el panorama permanentemente refiriéndose. Pues cuando ustedes meten un endoscopio y lo que estén trabajando arriba, tienen que tener limpio el piso y la cuadra, y de reojo, en automático, ustedes cuando entran ven todo un panorama, un horizonte. No solo estoy pensando en el punto que voy a morder, quitar, jalar y secar. Veo toda una dimensión. Entonces, cuando veo toda esa dimensión en automático, ni siquiera saco el otro instrumento, ni siquiera volteo lo que saco. Otra cosa, no se conviertan en patorrinos. Meten, sacan y voltean a ver lo que sacaron, ¿no? Entonces, no son patólogos. Ustedes lo que saquen ya lo sacaron, ¿sí? No se desconcentren, siempre su posición. Y bueno, otra de las recomendaciones es, vuelvo a insistir, la órbita. Siempre la órbita, vean la órbita, no se pierdan de la órbita. La órbita te va a llevar a la arteria, te va a llevar a la base del cráneo, te va a llevar al esfenoide, te va a llevar a donde quieras, te va a llevar la órbita. Y eso yo se lo agradezco, lo aprendí muy bien del doctor Alexander Filippo. Conclusión, planeación, ¿verdad, doctor Ivo? ¿Una recomendación? Sí, no limitarse a la extensión del abordaje, creo que es importante pensarlo como lo que es la lesión, pues es una patología tumoral. Entonces, muchas veces, pues como terminamos, siempre pensamos en la funcionalidad, pero si queremos una resección bien hecha, con un control hemostático correcto y también pues una resección completa, un abordaje amplio es la mejor opción. Y otro es aprender a usar y operar en endoscopía con las dos manos, integrarse con alguien que les camaría bien, que les apoye durante la cirugía. Yo la mayoría de las lesiones cuando son tumorales las quito yo opero con dos manos y alguien me ayuda a caminar. Perfecto, qué buena recomendación. Vimos cómo el doctor Ivo aclaraba que había que resecar pues, los componentes medios muy frecuentemente para tener esta visualización y amplitud. Bueno, desde residente el doctor Ivo muy entusiasta en la disección de especímenes, ahí todos en equipo aprendiendo juntos, ¿no? Y también tuvimos la oportunidad pues, de participar en estos talleres, y una mejor manera de aprender estas regiones pues es ir hacia ellas, es en base a la anatomía. Ustedes observan expuestas aquí ambas carótidas que le tenemos tanto respeto, ¿no? Cuando hablamos de carótida interna, el compromiso de todo un hemisferio. Bueno, hay una estrategia de preparación de especímenes con presión arterial, es decir, les colocan ahí un monitor del electrocardiógrafo, un electrocardiógrafo y un estigmo para medir la presión arterial, y también un electrocardiograma para el cirujano, ¿no? Porque este experimento es bastante estresante, miren eso. Entonces, primero, aspiren lo suficiente para tener esa visualización, y hoy por hoy la recomendación del principal sellante, ¿ya vieron dónde estamos? Es el músculo. Entonces, tomen una muestra del músculo, macháquenlo, que se vaya secando por si se requiere cuando anden en esa región. ¿Cuál es la técnica de colocación? Primero, cotonoide, ahí va. Segundo, el parche con el músculo machacado,
y nuevamente un cotonoide. Ahí la habilidad de este ejercicio, que es un taller, pues, es resecar quitar el primer cotonoide para que se quede en contacto con la lesión de la carótida que ustedes ven aquí y el músculo, y ya vuelvan a colocar. Es como un sándwich, pues, primero cotonoide, luego viene el colgajo ahí de músculo y luego otro cotonoide y se extrae. Bueno, pues esa aventura ahí la tuvimos que enfrentar con una lesión, y como dice el doctor Ivo, son 4 manos. Todo esto que les acaban de explicar sus profesores es acostumbrarnos a utilizar los 2 espacios de la nariz, los 2 nostrilios. Pues hay que ir para que alguien camaree y tenga la libertad a través de 2 manos poder controlar esto. Eso es muy importante, porque tenemos una escuela en la que nos aprendíamos que con el mismo espacio tenían todos los instrumentos, la cámara y todo el equipo ahí. Entonces, practiquen mucho, conozcan esta anatomía, y por supuesto, ojalá nunca les suceda, ¿no? Ojalá que no, pero siempre la prevención es lo más importante. Por nuestra parte, por mi parte, les agradezco mucho su paciencia, el tiempo, y no sé si hay algo que quieran comentar, que quieran preguntar. Doctor Rigo, ¿alguna cosa? Parece que todo queda muy claro con esos brillantes maestros, ¿no? Entonces les damos un aplauso y gracias por estar aquí.